Hola, buenos días, mis queridos hermanos, hermanas. Sean bienvenidos al estudio diario de Ven, Sígueme. Me siento muy agradecido al Señor porque Él ha bendecido nuestra vida de muchas formas, de muchas maneras. Hoy Doctrinas y Convenios nos trae un regalo. Lo siguiente: el que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. Quiero comenzar en esta mañana, quiero comenzar con el contexto histórico. Es importante que pasemos un ojo un vistazo, perdón, por esa historia. En diciembre de 1830, el Señor mandó que los santos se desplazaran a Ohio, donde habían recibido su ley. Lyman Copley, miembro de la iglesia en Ohio, se había ofrecido para suministrar vivienda y alimentos a José Smith, a Sidney Rigdon y a sus familias. José Smith recibió la revelación registrada en Doctrinas y Convenios, sección 41, el 4 de febrero de 1831. Poco después de llegar a Ohio, en esta revelación, el Señor mandó al profeta y a otros líderes de la iglesia que oraran para recibir su ley. Además, indicó dónde debían vivir José Smith y Sidney Rigdon y llamó a Edward Partridge a ser el primer obispo de la iglesia. Bueno, mis queridos hermanos, el Señor se deleita en bendecirnos cuando nosotros le escuchamos y obedecemos. En Doctrinas y Convenios, sección 41, 1 al 6, el Señor nos enseña que los verdaderos discípulos del Señor, de Él, guardan su ley. ¿Cómo así? Bueno, le voy a contar un relato muy interesante, muy cortico, de la mamá del profeta José Smith. La hermana Lucy Mark Smith. Bueno, el Señor había mandado a los santos que se congregaran en Ohio. Algunos de los santos hicieron un sacrificio para poder mudarse a Ohio. Vendieron sus propiedades unos. Y créanme que según dice la historia, muchos perdieron, inclusive con la venta. Y otros abandonaron sus casas sencillamente por ser obedientes. Todas sus propiedades, sus actos, sus ganados, todo lo dejaron. Y para poder ir a Ohio, obedecieron el mandamiento del Señor sin mirar atrás. Y gracias a la inspiración del profeta. Bueno, fíjense una cosa. La hermana Lucy Mark Smith, madre del profeta José Smith, y un grupo de miembros, ¿verdad?, de la iglesia que ella condujo. Fíjense, un grupo de miembros que ella condujo. La cantidad de miembros era 80, nada más y nada menos. Bueno, agarraron algunas barcas, se metieron al río, que por cierto tienen nombres de nombres indígenas. Me llamó la atención. Uno se llama Cayugua y el otro se llama Seneca. Y viajaron hasta Búfalo. Cuando llegaron a un puerto, ¿verdad?,
Dice Lucy, ella es la que relata, al viajar en las barcas, ¿verdad? Hasta Búfalo, Nueva York, Lucy les recordó a los santos que viajaban por mandato del Señor, igual que ley de antaño al salir de Jerusalén. Ella aconsejó a los santos que si eran fieles, tendrían las mismas razones que ellos para esperar las bendiciones de Dios. Bueno, pienso yo que la fe que tenía esta hermana era inmensa. Al llegar a Búfalo, hallaron que el puerto estaba bloqueado por la acumulación del hielo que impedía que los barcos llegaran o partieran del puerto. Después de unos cuantos días de angustia en Búfalo, varios niños enfermaron y muchos de los hermanos tenían hambre y estaban desalentados. Por fin compraron boletos ya pudiéndose bajar, pudiendo llegar al puerto. Compraron boletos para viajar en cubierta en un barco grande. Cargaron sus cosas, sus bolsos, sus enseres y los montaron a bordo. Y buscaron un refugio, un sitio donde pudieran estar las mujeres y los niños, ¿verdad? Y pudieran pasar pasar esa noche tan fría. A la mañana siguiente, una vez que todos hubieron abordado el barco, Lucy Smith convenció a los hermanos, los persuadió a todos aquellos hermanos que se estaban quejando, que ya no, de verdad que veían que estaban sufriendo mucho, y les pidió que oraran para pedirle al Señor que rompieran los trozos de hielo de más de 6 metros de longitud que obstruían el puerto. Y al ella persuadirlos, los hermanos realmente comenzaron a orar y comenzaron a orar y a orar y a orar. Lucy exhortó a su grupo a tener fe en Dios y prometió que si se unían en oración y pedían a Dios que rompiera el hielo que bloqueaba el puerto, así se haría. Qué tremenda fe tenía esta hermana. Imagínense, ella una solamente contra 80. Lucy relató lo que pasó entonces. Oímos un estruendo como si fuera un trueno y el capitán exclamó: ¡todos a sus puestos! El hielo se abrió, hermanos, dejando un pasaje para que apenas pasara el barco. Imagínense, el ruido fue tan fuerte que las paletas hidráulicas del barco empezaron a moverse. No bien había pasado esto cuando el hielo y ellos pasaron, no bien salieron del puerto, cuando se dieron cuenta que el hielo volvió a cerrarse y quedó el puerto cerrado. Mis queridos hermanos, es posible que milagros como estos hayan pasado en nuestra vida y no nos hayamos dado cuenta. En las Escrituras, y quiero hablar de otro punto, fíjense cómo esta hermana fue firme, inmutable en la creencia de un Dios, fue firme en tener el testimonio de decirle: si oramos al Padre, Él hará el milagro. Muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros nos convertimos en
obstinados, queriendo hacer nuestra voluntad o lo que nosotros pensamos que es lo correcto o es lo bueno, sobre todo para nuestra familia. Fíjense lo que sucede, perdón, fíjense lo que sucede con aquellos padres que tienen hijos ya en la edad para ir a la misión. Pongamos este ejemplo. No, hay muchos otros, pero vamos a poner este. Muchas veces somos obstinados, ¿verdad? Y esa obstinación no significa que vivamos, algunas personas dicen que el ser obstinado es aquel que se ve molesto todo el tiempo y que vive bravo todo el tiempo y peleando todo el tiempo por tonterías. Ese ser obstinado que indica que la persona, y hablamos de la obstinación que dicen las escrituras, es una persona porfiada, o que se fija, que tiene fijaciones en las cosas que Dios no quiere para nosotros. A veces insistimos para lograr cosas que el Señor sabe que no nos convienen. Y a veces no nos las da, y a pesar de nosotros insistimos y no nos las da. Y hay otra cosa, como el ser empeñados o decididos para hacer el bien, como la hermana Lucy Marg Smith. Para nosotros, otras personas nos pueden ayudar a entender las decisiones de Dios para nosotros y nuestras familias. A veces nosotros como padres tratamos de ignorar nuestro criterio con un joven que tiene la edad para cumplir su misión. Le exigimos que tiene que terminar sus estudios para que sea un profesional y no pase trabajo en la vida y le vaya bien en la vida. Y le decimos al Padre Celestial o al Señor Jesucristo: discúlpame, Señor, tú me diste a este hijo como mi hijo y yo creo que este mandamiento lo podemos hacer en otra oportunidad, o discúlpame, Padre Celestial, pero este hijo debe hacer lo que yo pienso que es correcto. ¿Qué tal? Tal vez no lo decimos o no lo pensamos con estas palabras, pero eso es lo que nuestras acciones dicen. Ajá, hermanos, ¿y el mandamiento del Señor dónde queda? ¿Acaso Él, Dios de los cielos, no nos ha prometido? Y que nosotros sabemos que es un Dios todopoderoso. Él no nos ha prometido que el que vaya a la misión, ¿verdad?, las bendiciones en su vida tendrá para las experiencias que él va a recibir en 2 años. La obra del Señor no se va a frustrar. No, las bendiciones de estos hijos que vayan a la misión serán incontables a través del resto de toda su vida. Ay, mis queridos hermanos, los discípulos de Jesucristo reciben sus leyes y obedecen. Mis queridos hermanos, quiero decirles con mucha humildad de que el que es obediente, el que entiende el mandamiento, guarda como discípulo de Cristo, guarda las cosas y las atesora como cosas de gran valor. Quiero darles un consejo pequeño. Cuando nosotros no entendamos un mandamiento, por ejemplo, como la palabra de sabiduría, vamos a buscar en las Escrituras lo que el Señor dice con respecto al cumplimiento y las bendiciones, lo que dicen los profetas con respecto a la palabra de sabiduría. Y entonces, después de entender el principio y después de entender el mandamiento, seguro que vamos a cumplirlo.
Si nuestro problema es la ley del diezmo y no las podemos cumplir y las bendiciones no bajan de los cielos, vamos a entender el principio celestialmente. Yo digo celestialmente porque es sumergirnos en escudriñar las Escrituras y ahí veremos por qué el Señor desea tantas bendiciones para nosotros al cumplir ese mandamiento. Mis queridos hermanos, les testifico que el cumplir los mandamientos del Señor nos hará discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque nos conduciremos como Él desea que nosotros nos hará que nosotros nos parezcamos más a Él. Mis queridos hermanos, discúlpenme a veces la emoción que siento al hablarles, pero quiero decirles que sé sin ninguna duda que esta es la obra del Señor y que este principio, que el que recibe la ley del Señor y guarda los mandamientos, tal es su discípulo. Les doy mi testimonio de que estas cosas son ciertas. Que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por la oportunidad que me dieron de dar este pequeño resumen en esta mañana. Y mañana vamos a estudiar el capítulo 42, las leyes de Dios gobiernan su ley y pueden gobernar nuestra vida. Así que mañana tendremos otras bendiciones más, otras cosas que aprender. Mis queridos hermanos, que sean felices, hagan el bien, no miren a quién, juzguen sabiamente. Traten, por favor, de hacer servicio a sus semejantes y sobre todo a sus familiares para que la felicidad los colme por completo. Chao, nos vemos mañana.